Bueno, en primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista, Salamanca de cerca. Quería preguntarte lo primero, ¿qué es lo que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra guerra? Uf, se me ponen los pelos de punta. Lo has dicho y automáticamente, o sea, ¿Qué es lo que te viene a la mente? pues me parece que lo dejé escrito una vez en una exposición que tuve en esta misma ciudad, en la Casa Lis, junto con grabados de Goya, que para mí es un absoluto honor, no se me olvidará jamás. Y una de las frases que ponía era que, más o menos venía a decir, que la guerra es el fracaso último, el más absoluto fracaso del ser humano. O sea, la guerra, iba a decir, debería ser el último de los intentos, pero es que no debería llegarse nunca a eso, porque está demostrado a lo largo de la historia que solo trae, pues eso, solo trae muerte, destrucción, venganza y no tiene parte positiva. Y sin tener esa parte positiva, ¿cómo es posible que te decidieras a ser fotoperiodista de guerra? Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no me clasifico como fotoperiodista de guerra, ni yo he estado en alguna guerra. Me parece pretencioso querer ser. Hay gente que a lo mejor sí se autodenomina y lo son. No es mi caso. Yo durante algún tiempo he estado visitando escenarios donde había guerras, algunas muy fuertes y muy asimétricas y muy difíciles de cubrir, como la guerra siria, la guerra en Irak. Pero no solamente hago eso, o sea, yo hago muchas más cosas, me gusta la naturaleza, me siento fotoperiodista y fotógrafo documental y también fotógrafo minutero, que si queréis luego os comento algo si os interesa. ¿Pero por qué? Pues porque el periodista tiene que ir allá donde ocurren las cosas, también las cosas desagradables y también las cosas complejas, porque si no, ¿cómo explicamos a la gente por qué unas personas matan a otras en su misma ciudad siendo familia? Entonces, como decía David Beriain, que en paz descanse, hay que entrevistar a los talibanes, claro que hay que entrevistar a los talibanes, y hay que ir a las guerras, claro que ir a las guerras, hay que ir, para entrevistar a los líderes, también a la gente que lucha, también a los familiares, para entender la condición humana. ¿Cuál fue ese impulso que te hizo ir? Bueno, yo llevaba mucho tiempo trabajando en prensa local en Salamanca y llegó un punto en el que decidí que, bueno, había cosas personales, a nivel personal, que me hacían dar un salto en otra dirección. Había también cosas que no me gustaban de la prensa local, aunque es una estupenda escuela. Y por otra parte, no voy a negar que era un intento, bueno, había un vacío de información muy grande en Siria sobre lo que estaba ocurriendo, porque apenas había periodistas, había activistas, pero muy pocos periodistas, y también vi una cierta oportunidad de hacer cosas interesantes en un contexto, aunque muy peligroso, pero bien interesante. Y el momento ese en el que decides ir a cubrir todo lo que está pasando, esos conflictos, ¿cómo es el momento de decírselo a la familia? Bueno, esto no se dice de un momento para otro. Yo empecé a viajar ya hace muchos años. Bueno, muchos. Conozco a compañeros que llevan 10 veces más. No lo digo de modo presuntuoso, pero desde hace ya unos cuantos años llevo viajando. Antes de uno sería un irresponsable si uno va directamente a un sitio muy peligroso sin haber probado antes un poco cosas más cercanas, más donde por cierto ocurre, o sea, hoy día no hay que irse a Irak o a Afganistán para experimentar situaciones muy complejas y muy complicadas, basta con irse a Madrid, a Barcelona, incluso a Burgos, en fin, está habiendo batallas campales o está habiendo escaramuzas muy fuertes, de modo que en mi caso conocían mis impulsos, mis intereses. Y bueno, hace ya bastantes años empecé a viajar de modo absolutamente privado y particular en mis vacaciones, en las vacaciones que me dejaba el periódico y por tanto poco a poco digamos que lo fui acostumbrando. Y no es algo agradable, pero digamos que es algo que ellos ya cuentan con que tú vas a estar haciéndolo y bueno, lo asimilan. No les gusta, pero porque es obvio que a nadie le gusta que un familiar suyo se vaya a un sitio peligroso, pero también si te lo niegan, saben que están cortándote las alas.
el momento en el que vas al primer sitio peligroso conscientemente de voy a cubrir una guerra o un conflicto, ¿cómo te sentiste en el momento de estar en el avión, de aterrizar? ¿Cómo es llegar allí y decir, ¿y ahora qué hago? Pues ahí cambió mi vida. Fue uno de los momentos, he tenido varios, más de uno, en los que mi vida ha cambiado de manera absoluta. Y uno de ellos fue cuando aterricé en Kabul, en el 2002, y dije, yo estoy sintiendo estos olores, estoy teniendo estas sensaciones cuando iba por los mercados, cuando iba... yo quiero ver la historia de cerca, directamente. Me gustaría, en la medida de lo posible, visitar estos sitios, porque tengo curiosidad, porque la esencia del periodista es la curiosidad. Y luego tratar de comunicar aquellas cosas que entiende que tiene que comunicar y que se entiendan, por cierto. Ese momento fue mágico, fue bueno. También porque en Kabul, en 2002, la situación es muy difícilmente explicable desde la perspectiva de hoy, pero bueno, descubrí que tenía que intentar al menos viajar, conocer, y si podía ser vivir de ello, pues mucho mejor. Vale, y quería preguntarte así, ¿cuántas guerras has cubierto? Bueno, yo más que guerras, guerras en el sentido estricto, he cubierto la guerra de Siria y la guerra de Irak, básicamente. Eso sí, he estado en numerosas ocasiones, en ambas. Solía ir a Irak y a Siria normalmente en un mismo viaje, el tiempo que me permitía, o el presupuesto, o el riesgo, en fin, estas cosas se valoran en diferentes modos, pero he estado numerosas veces. En guerra como tal, en directo, la de Siria y la de Irak sobre todo, pero sí que es cierto que he estado en sitios muy peligrosos y donde están sufriendo los efectos no de la guerra de manera directa y no oficialmente llamada guerra, pero a fin de cuentas no deja de ser algo muy similar, porque Afganistán a día de hoy es un sitio muy peligroso, y bueno, luego he visitado lugares pues donde en Sierra Leona, donde las situaciones son muy complicadas por otros motivos, pero también derivados del odio que ha generado una guerra civil absolutamente descarnada, cruenta, tribal y muy... Sierra Leona, Liberia, otros países africanos y no africanos, porque no solo me interesa la situación de guerra, lo que ocurre después y por qué, y lo que ocurre antes sería muy importante. El periodismo debe explicar lo que ocurre en un sitio, pero no de modo aislado, debe intentar al menos poner en contexto lo que ocurre en un lugar para tratar de llegar a explicar a la gente que no puede estar allí por qué desemboca la situación en eso. Claro, para eso no basta ir a hacer unos directos un día sin tener ni idea de qué ocurre allí, sino es importante documentarse, saber la historia del sitio anteriormente y procurar volver, en la medida de lo posible, lo más que se pueda a ese sitio, para seguir la evolución de eso, porque si no, efectivamente, como hace, por ejemplo, Gervasio Sánchez y otros muchos grandísimos profesionales que tenemos en España. Es muy importante dar seguimiento a los conflictos o a los casos concretos que seguimos, pues para al menos intentarlo, para que la cosa no se quede en algo puntual y la gente entienda que la historia tiene un devenir, tiene un proceso y una causa. Normalmente nos quedamos con el momento y obviamos las circunstancias. Imagino que a esos viajes no se va solo, se va con compañeros, o cómo es allí con demás profesionales. Bueno, yo he viajado muchísimo menos que otros compañeros con los que he estado recientemente, pero he hecho unos cuantos viajes, también es cierto. Normalmente suelo viajar acompañado, bueno, básicamente por dos razones. La primera es que compartes... No voy a decir, una de ellas, no la primera, una de ellas es que compartes gastos. Ir a estos sitios normalmente es muy, muy caro. Cuando digo muy caro es que si quieres enterarte de lo que ocurre en un sitio que está en guerra, necesitas un fixer. Si no tienes un fixer, es aquella persona que te consigue que tú puedas entrevistar al alcalde de Erbil, por ejemplo, del Kurdistán iraquí, de una ciudad de la capital del Kurdistán iraquí, o al líder del PKK, o a alguien del ISIS que está detenido, si es que la cede, por ejemplo. Tú por ti mismo, tú llegas a Irak o a Siria y no te enteras de nada.
Entonces, el periodismo tiene una serie de códigos y una serie de cosas, y un factor fundamental y que no suele ser mencionado muy a menudo es la tremenda importancia del fixer. El fixer puede ser un civil informado, con buenos contactos, con influencias, y es muy común que sea un periodista local de esas ciudades. Entonces, es la persona que te facilita esos contactos. Un poco de guía. Claro, efectivamente, te hace de guía, pero además te consigue, porque claro, una persona te puede llevar a un sitio, pero si no tiene los contactos adecuados para plantearle que un periodista occidental quiere entrevistarle para una cadena o para un artículo de periódico tal, probablemente no le hace ni caso. ¿Y hay confianza real hacia esos fixers? ¿O bueno, siempre queda la duda de si realmente esa persona... Claro, es que es fundamental. La persona que eliges como fixer es algo que hace que tú puedas estar vivo o estar muerto. O secuestrado. Esa es la diferencia. Entonces es muy importante, claro, ahí cobra mucha importancia el hecho de que tú hayas estado trabajando con esa misma persona durante 4 viajes anteriores, el hecho de que compañeros de profesión te dan una referencia que toda coincide en una línea que parece muy fiable. Desde luego es importantísimo ser muy riguroso. Pondré el ejemplo de que se comenta, no sé si está absolutamente certificado, pero hay una hipótesis que cobra bastante peso, que unos compañeros españoles periodistas que fueron secuestrados en Siria, en uno de los viajes de los múltiples, porque tienen mucha experiencia los 3, pero en uno de los viajes fueron secuestrados, y todo indica, o al menos las informaciones que corren van muy en la dirección de que les vendió alguien que era su fixer en ese momento. La causa, eso sería otro debate, pero quiero llegar a que es fundamental. David Beriaín, a quien rindo de nuevo homenaje junto a Roberto Fraile, y también, por cierto, al conservacionista Rory Young, que también cayó, no era periodista, pero era una persona en esta emboscada, decía que a fin de cuentas estamos poniendo la vida, nuestras vidas, en las manos de los fixers. Luego tienes que confiar, sí o sí. Tienes que elegir bien los fixers para correr el menor riesgo posible. ¿Y existe seguridad en esos conflictos hacia la prensa? Prefiero, ¿se le suele respetar o da igual? Si te toca, te tocó. Yo no voy a hablar, no voy a querer sentar cátedra, porque mi experiencia en conflictos y incluso en el periodismo es relativamente limitada, aunque sí que, repito, he viajado unas cuantas veces a unos cuantos sitios, creo que muy interesantes. Pero vamos, tengo compañeros que podrían decir con mucha más fiabilidad y mucho más exactitud esto. Pero hay una cosa que le he escuchado a todos los grandes y a todos los de los que yo he bebido, a los que yo he estudiado, y de los que ahora muchos de ellos tengo la suerte de tener cierta confianza, incluso en algún caso amistad, como el gran Gervasio Sánchez, por ejemplo, que dice que las guerras cada vez son más complicadas. Arturo Pérez Reverte, que en su momento fue corresponsal de guerra y ahora pues está más bien en el tema de la escritura, son más complicadas de cubrir cada vez son más asimétricas, cada vez hay más aristas. Ahora ya no sabes, no hay un bando y la oposición, ahora hay muchísimas facciones. La guerra, como digo, es muy asimétrica, muy complicada, y los periodistas cada vez más somos más incómodos. ¿Por qué? Es evidente, porque estamos intentando sacar a la luz aquello que no se quiere que se vea. Por tanto, somos un enemigo más. Si encima saben que colaboras para una gran cadena de periodismo, escrita, de televisión o de radio, pues saben que lo que tú digas, escribas o fotografíes se va a ver en todo el mundo. Luego eres un objetivo cada vez más. Sobre todo, últimamente, en Siria hubo un momento en los que les interesaba los rebeldes les interesaba que se vieran esas imágenes, y se dieron cuenta, los propios rebeldes, la oposición al régimen sirio, que no nos necesitaban y que ellos podían enviar su información, no la información, la que ellos pensaban que era útil para ellos. A su vez, el régimen hacía lo propio, claro. Y ese es el peligro, de que no haya periodistas independientes. Somos humanos, nos equivocamos, pero está en nosotros intentar ser honestos. Hay gente que dice objetivos.
Para mí eso es un sueño, porque somos personas y por tanto la objetividad es una quimera, pero la honestidad no. Hay que intentar ser honestos, con nuestros errores, pero intentarlo. ¿Y eso qué implica? Contrastar las fuentes, intentar beber de fuentes tal, en fin, hacer el trabajo con la mejor intención posible e intentar ser lo que escribe uno, lo que fotografía, ser honesto, porque una foto puede manipular. De ahí la importancia no solo del pie de foto, sino del contexto, de qué se pone, en fin. Quería preguntarte, imagino que al haber cubierto todos estos conflictos, has sentido miedo. Sí, mucho. Quería preguntarte qué es para ti el miedo. Pues imagino que sabéis, hace muy pocos días he perdido a 2 amigos, a 2 compañeros, Roberto Fraile y David Beriain. Repito, había una tercera persona también muerta, un conservacionista, que merece el mismo respeto. Me refiero a ellos especialmente por ser periodistas. Y estoy viendo muchos documentales, muchos documentos, porque son momentos muy especiales para todos nosotros. Todo el mundo al que le he escuchado coincide, me refiero a todas las periodistas con unos fundamentos profundos y con mucho que contar. El miedo es un método que te pone alerta para decir, cuidado, no se trata de que me atreva o no, se trata de que si siento miedo, es que tengo que extremar las precauciones, porque no hay reportaje que valga una vida, no hay premio que valga una vida, no tiene sentido. O sea, el sentido del periodismo es ir, intentar entender, ver, escuchar, volver y tratar de contarlo. Si no, ¿para qué sirve? O sea, nosotros no somos importantes en nosotros mismos, no. Lo que es importante es si logramos hacer decentemente un trabajo que sirva para que la población normal española o de otro sitio entienda lo que ocurre en un sitio. Eso sí es importante. Y con todos los sitios a los que has tenido la oportunidad de ir, ¿qué es lo más duro que has visto? ¿Qué te ha tocado vivir, qué te ha tocado ver y contar después? Lo más duro que me ha tocado ver es a los féretros de mis compañeros hace unos días. No ha sido en la guerra, pero ha sido consecuencia no de una guerra, ha sido consecuencia de una gente que lleva el periodismo a los límites donde yo creo que hay que llegar. La labor del periodismo es ir a esos sitios también complejos y donde, aun a riesgo de tu vida, crees que vale la pena informar sobre ello. Y estos compañeros han perdido la vida haciendo su trabajo, denunciando la caza furtiva. Como eso era incómodo, han decidido matarles a ellos y a un conservacionista irlandés, repito. Para mí eso ha sido durísimo. Pensar que no voy a volver a escuchar en directo de ellos sus aprendizajes, que no voy a volver a poder tomar un café con Roberto o reírme con David, eso para mí es lo más difícil de todo. Pero me quiero quedar con algo muy positivo, y es que lo que he aprendido con ellos y con otros tantos que siguen no tiene precio. Yo me acuerdo de los momentos buenos y ahí están sus trabajos y sus vídeos y sus entrevistas, porque son verdaderas joyas. Desde aquí las recomiendo porque son una enseñanza de vida. Vale, y la fe, la religión, juega un papel importante en vuestro trabajo. ¿Os ayuda a soportar también lo que veis, a refugiaros en esa creencia religiosa? Entiendo que eso va con la persona. No creo que tenga mucho sentido hablar a nivel genérico, porque cada uno tenemos nuestras... Yo no soy especialmente... No me planteo estas cosas. Entiendo que soy un poco un amuniano quizá en esto. Me hicieron por tradición familiar ir a misa, soy católico pero no soy practicante. Yo, eso sí, tengo una moral, la mía, que intenta aplicar una máxima, que es muy sencilla, y es no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ni a nadie de los queridos. Eso sí me ayuda, eso me ayuda a entender el mundo, eso me ayuda a que cualquier iraquí que esté, por más que
sea de un bando o de otro, es una persona y que como tal hay que respetarla, que cualquier sirio merece respeto, que cualquier persona que está en Salamanca, aunque esté pidiendo, es una persona. Si me ayuda o no, no lo sé, me ayuda a pensar que el trabajo que se hace puede ser útil para alguien, para intentar explicar que el mundo es un sitio muy complicado y que si no fuera por la labor de los periodistas sería un lugar muchísimo más oscuro aún. Eso sí me... Y desconocido. Y desconocido, claro, por supuesto. Y peligroso, por tanto. Peligroso porque hay muchas cosas que denunciar. Ahí la labor del periodismo. Si el periodismo se alía con las empresas editoras o con los políticos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo otra cosa diferente, que es publicidad. Y eso no es nuestro trabajo. La publicidad ya se paga, pero nuestro trabajo es denunciar, nuestro trabajo es ser la mosca cojonera, nuestro trabajo es decir a los poderes lo que hacen mal. Eso es el periodismo, eso y otras muchas cosas. Descubrir a la gente que no sabe determinado tema, que no sabe que hay tráfico de animales o de marfil o de lo que sea, explicárselo, por qué, dónde, cómo, cuándo, con fuentes contrastadas, para que él en su madurez decida con ese conocimiento hacer con su vida lo que quiera. Pero si yo sé que el coltán que llevamos en los teléfonos móviles es una de las cosas que hace que haya mucha esclavitud, por lo menos ya tengo una información que me ayuda a tomar postura, y eso es importante. Vale, recientemente hablaba de los compañeros que acaban de ser asesinados en Burkina Faso al denunciar esa caza furtiva. Sí, es verdad que hay muchos otros fotoperiodistas que desgraciadamente han sido asesinados en guerras, pues como Miguel Gil, Julio Fuentes, Ricardo Ortega, muchos a lo largo de muchos años. Y la pregunta que te quiero hacer en cuanto a esto es: ¿esperabas algún día recibir una noticia así de alguno de tus compañeros? Uf. ¿Sabías que había esa posibilidad y sabías que algún día iba a llegar? Bueno, el que se dedica a esto sabe que tenemos papeletas. O sea, compramos papeletas, en la medida en que vayas más, compras más papeletas. Y luego hay luego depende mucho del tipo de protocolos que hagas. Cuando te dedicas a esto sabes que puede ocurrir. Quieres pensar que nunca va a ocurrir, pero llega un día en el que por desgracia te golpea muy fuertemente. Pero entra dentro de una posibilidad. Yo se lo decía a las familias de uno y de otro. Digo, sé que no hay consuelo, sé que no se os puede decir algo que os compense esa pérdida, ni a mí tampoco, salvando las distancias y las medidas. Pero si hay algo que me parece que es muy importante que sepan, que yo creo que lo saben, porque lo saben, es que iba a decir han muerto, los han asesinado haciendo su trabajo, un grandioso trabajo, y siendo felices, haciendo lo que les gustaba hacer. Sabemos que eran grandes profesionales. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con ellos? ¿Cómo podrías definirlos en su trabajo? Bueno, yo conocí sobre todo a Roberto Fraile. Roberto, además de un compañero extraordinario, un cámara que no voy yo a descubrir ahora porque está en sus trabajos ahí. Yo empecé a viajar con Roberto hace muchos años. Estuvimos en Afganistán, estuvimos en diferentes países y bueno, a partir de ahí él empezó a evolucionar de un modo, empezó a colaborar, contactó con una productora, empezó a viajar con ellos, además de trabajar en la televisión local en la que trabajaba, sin dejarla al margen, y bueno, ha hecho unos trabajos extraordinarios. Para mí, ¿qué es lo fundamental? Aparte del nivel profesional, que es altísimo, de Roberto, su grandísima humildad. No te estaba contando batallitas cuando volvía. Digamos que era el antihéroe. Era una persona discreta, no diré tímida, pero sí introvertida, incluso a mí me costaba sacarle anécdotas de los viajes en los que yo ya no le acompañaba. Me costaba porque, bueno, y aparte viajaba muchísimo, pero para mí la humildad, la profesionalidad, la constancia, la dureza, como trabajador me consta y lo he comprobado y los compañeros me lo corroboran estos días, que era incansable en su trabajo, que
pero sobre todo esa modestia, que para mí me parece importantísima en una profesión en la que los egos, bueno, pues abundan. Que un porcentaje muy importante de las personas que vamos a estos sitios acabas padeciendo algo que tú al principio no sabes qué es, como una especie de desconexión, pero finalmente muchos están determinados como sufren estrés postraumático, porque has visto tantas cosas tan terribles que es muy difícil reconectar con el mundo cuando vuelves aquí. Claro, tú tienes una familia, vuelves y quieres ser cortés, quieres ser amable, pero esa es la realidad. Hay veces que no te sale. ¿Y por qué? Pues porque tienes las imágenes de ese niño allí todavía. O sea, porque cuando estás cenando te viene la imagen de un niño que te dicen, a la hora de hacerle la foto, murió.